Hola, buenas noches, abogada María Soledad Vela. Somos el grupo 6 del Paralelo C, que está conformado por Angie Macías, Dana Lor, Erika Martínez, Liliana Lema, Mario Yango y quien habla, Didier Macías. Estamos aquí el día de hoy para realizar un debate sobre la Revolución Americana y el derecho indiano. Cada uno de mis compañeros va a tener su oportunidad de dar su argumento y plantear su punto de vista sobre el tema. Pero antes me gustaría darles una pequeña introducción al tema y si me permite manifestar lo siguiente. La Revolución Americana fue el resultado de una sociedad harta de ser explotada para servir a un rey que no gustaba a los mismos colonos. Esta revolución, a su vez, no solo marcó el inicio de la independencia de todos los países del continente americano, sino que sentó las bases para la redacción de sus constituciones, leyes y demás tratados que servirían para un nuevo surgimiento de diversas repúblicas para el surgimiento de nuevas repúblicas. En cuanto al derecho indiano, se refiere a una designación particular del código legal de la región que alguna vez se conoció como las Indias Occidentales. En cuanto al derecho indiano, es difícil definirlo de inmediato, específicamente cuando tenemos en cuenta el hecho de que puede verse desde dos perspectivas diferentes. A continuación, mi compañera Erika Martínez va a dar su argumento y su punto de vista. Muy buenas noches con todos. Gracias por darse cita a este debate. Quiero empezar mi intervención haciendo referencia a la colonización, aquella que se dio en 1496, en el cual los españoles conquistaron América. El choque de estos dos mundos trajo consigo una diversidad de cambios, ya que América se encontraba habitada con sus nativos, los cuales también tenían su cultura ya definida. Estos cambios trajeron un sinnúmero de abusos, genocidio, trabajo forzoso y esclavitud. Sin embargo, se dice que la conquista al continente se dio con el objetivo de explotar la economía del territorio y la cristianización de los indígenas. A lo largo del tiempo, la lucha por el reconocimiento de los derechos, la igualdad y la libertad trajo consigo la Revolución Americana. Tal revolución se dio en el año 1776, basada en un concepto de autogobierno y adopción de sus finanzas propias. Con ella también llegó el derecho indiano, el cual se define como un conjunto de leyes y disposiciones de gobierno promulgadas por los reyes. El derecho evangelizador radica en la inclusión del derecho castellano, la costumbre indígena y la costumbre criolla. Considero, como ecuatoriana y descendiente indígena, que a lo largo de la historia este derecho permitió a los indígenas el inicio para que se pueda gozar de derechos, respetando y valorando y perpetuando a través del tiempo su cultura y sus costumbres. La Revolución Americana, como el derecho indígena, contribuyeron a que en la actualidad gocemos de un Estado soberano, con un marco legal y con una protección de derechos que merecemos todos los ciudadanos. De la misma manera, contribuye al desarrollo de los pueblos, trayendo consigo civilización, aspectos positivos en el ámbito económico, social, político y tecnológico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera Erika, por su intervención. A continuación, la compañera Angie va a dar su argumento. Buenas noches, abogada. Buenas noches, compañeros. Haciendo un recuento de la Revolución Americana, el cual fue un conflicto bélico que enfrentó a las 13 colonias británicas, originales en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. Este dio paso en 1975 a 1781, finalizando con la derrota británica y la firma del Tratado de París.
La Revolución Americana como tal fue la defensa de estas ideas por parte de una clase privilegiada económica y socialmente en el Nuevo Mundo, lo que llevó a la independencia de los Estados Unidos. En consecuencia, si bien la independencia americana data en 1776, esta es en realidad el resultado de la adopción por parte de los colonos de ideas liberales, tanto económicas como sociales, mucho antes de 1776. Se tiene en cuenta que después de que hubo la Revolución Americana, hubo una expansión de discriminación y racismo hacia los indígenas, donde aquí es donde entra el derecho indiano, que generalmente se entiende por derecho indiano el ordenamiento jurídico que prevaleció en América durante los más de 3 siglos que los españoles la dominaron. Comprende también las normas de derechos castellanos que se les aplicaban como complemento y las costumbres indígenas que o bien se incorporaron o bien debían ser observadas por la propia legislación indiana. Gracias. Muchas gracias, compañera Angie. A continuación, el compañero Mario va a dar su argumento. Buenas noches, doctora, queridos compañeros. Bueno, hoy les voy a hablar de las independencias de colonias. Las independencias de las colonias, la Revolución Americana marcó el inicio de la lucha por la independencia de las colonias americanas respecto al dominio de Inglaterra. Este proceso produjo a la formación de los Estados Unidos de América como nación independiente y sentó las bases para el derecho indiano. Influyendo de las ideas ilustradas, la Revolución Americana estuvo fuertemente influenciada por las ideas de la Ilustración, como los derechos naturales, la soberanía popular y la separación de los poderes. Estas también influyeron en el desarrollo del derecho indiano, promoviendo la igualdad y la protección de los derechos individuales. Soberanía popular y participación política. La Revolución Americana fomentó la idea de la soberanía popular y la participación política de los ciudadanos en la forma de decisiones. Estos también influyeron en el derecho indiano al buscar una mayor participación y representación de la población en el sistema legal y político, derechos de los pueblos indígenas. La Revolución Americana y el derecho indiano abrieron el camino para una mayor consideración de los derechos y pueblos indígenas. Si bien aún existe... Ay, ¿qué pasó? Oye, violaciones y conflictos se sentaron en las bases para una mayor protección y reconocimiento de los derechos y pueblos originarios. Gracias. Muchas gracias, compañero Mario. A continuación, la compañera Liliana va a dar su argumento. Buenas noches, abogada, compañeros. Soy Liliana Lema Fernández. Mi intervención es para hablar sobre el derecho indiano. Cuando Colón llegó a la isla de la Española, actualmente dividida en dos países, Haití y República Dominicana, se puede decir que fue el inicio de la conquista o invasión del continente americano, llegando así a formarse un conflicto violento que tuvo al encuentro de los dos mundos. El derecho indiano es un derecho fundamentado en el principio de la personalidad del derecho. Derecho considera las circunstancias personales de los súbditos, es decir, a cada individuo se le aplica el derecho indiano de acuerdo a sus circunstancias personales, inclusive de acuerdo a los estatus de los nativos. También podemos decir que es un conjunto de disposiciones jurídicas otorgadas por las autoridades monarcas para todo el territorio indiano. La intervención europea de la América Central y del Sur tuvo graves efectos sobre la población indígena, ya fuera a causa de las servidumbres o de las transmisiones o enfermedades, además de las muertes violentas que se produjeron durante la conquista. Posteriormente, en diversos viajes, los españoles fueron estableciendo pequeñas colonias, es decir, el continente americano. Dicha creación se debió para que hoy nativos estén al tanto informados que serían sometidos
y tratados violentamente y reducidos a la esclavitud. Podemos manifestar que con dichos antecedentes y que gracias a esa revolución se hizo valer el derecho de los pueblos indígenas y formarse un principio justo e igualitario. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Liliana. A continuación, la compañera Dana va a dar su argumento. Buenas noches, abogada y compañeros. Pues la Revolución Americana y el derecho indiano tienen relación en el sentido de que ambos estuvieron marcados por la lucha de la libertad, la justicia y los derechos humanos. Durante la Revolución Americana se debatió sobre el papel de los derechos de los pueblos indígenas en sociedades estadounidenses, donde muchos revolucionarios abogaron por la civilización de los indígenas, lo que a menudo significa la eliminación de su cultura y la imposición de la cultura europea. Además, la Revolución Americana llevó a una expansión territorial y a una colonización. Esto agravó las injusticias hacia los pueblos indígenas. Y puedo decir que en la actualidad hay esfuerzos por plantear estas cuestiones y proteger los derechos de los pueblos indígenas en los Estados Unidos. Muchas gracias, compañera Dana. Ahora me gustaría hacer la siguiente pregunta. Si alguien tiene alguna refutación de algún argumento de los que dieron los compañeros, por favor, este es el momento de tomar la palabra y hacerlo. Yo, Angie Mencías, voy a dar una pequeña aportación al argumento de Liliana. Tenemos en cuenta que, de acuerdo al Consejo Supremo de los Pueblos Indígenas, el cual está constituido por 52 organizaciones regionales, este mismo protestó contra el intento de presentar los hechos de 1492 como un encuentro de dos mundos a través de un boletín informativo. Recordaba que la primera invasión europea que hace a los pueblos indios, el continente sigue siendo víctimas de las peores violaciones a los derechos humanos, desde el genocidio a la discriminación. La violación de los derechos indios que se inició con la llegada de los españoles no ha terminado todavía. El indigenismo americano reivindicaba así sus 500 años de resistencia en América, así como también llamada la Protectoría de los Indios, inicialmente adscrita de manera universal en Bartolomé de las Casas. También una pequeña indicación de que el derecho indiano como tal no se define completamente, por lo que este está dividido entre historia y ley, así como el primero dividido en historia podemos entenderlo como una institución y el segundo, que vendría a ser la ley, se divide necesariamente como una orden a la realidad social en un tiempo determinado. Gracias. Bueno, yo también voy a dar un pequeño comentario para argumentar. Creo yo que la Revolución Americana y el derecho indiano sí tuvieron relación porque fue ahí donde se luchó por libertad, por justicia, por los derechos humanos de los indígenas, pero aún así creo y afirmo que la Revolución Americana fue más fuerte porque esta llevó a una colonización, llevó a expandir territorios. Y esto fue lo que afectó mucho a los pueblos indígenas. Una vez escuchado a cada uno de mis compañeros dando su argumento y su refutación, me remito ante ustedes para dar una pequeña conclusión sobre este debate. Para dar por finalizado este debate, daré las siguientes conclusiones. La ley dentro del derecho indiano se refiere al conjunto de directivas legislativas, pragmáticas, ordenanzas, cédulas reales, instrucciones, capítulos de cartas, órdenes acordados, capitulaciones, decretos, reglamentos y todo tipo de mandamientos del gobierno emitidas por los gobernantes. En consecuencia, quienes definen la ley india lo hacen utilizando un estándar legislativo. Esto significa
que ignorar otros estatutos legales que en gran medida también se aplicaron en el exterior en el camino de que se enfoca el órgano que emitió la disposición, así como en las especificaciones de la norma. No comprende solamente las disposiciones legislativas emitidas por las Indias desde el metrópoli y las promulgadas. Por otro lado, dado que fue la primera democracia moderna, la Revolución Americana es un punto de inflexión en la historia occidental, cuya estructura institucional ha tenido un impacto en nuestro tiempo y a su vez liberado de muchas ataduras revolucionadoras. Dicho esto, doy por culminado este debate. Muchas gracias, compañeros, por su participación en él.